Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Beharevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha b'finu ufit piyot amecha bet Israel v'nindia anachnu b'tzetzaenu b'tzetzae tzetzaenu kulanu yodeh shemecha v'lo modeh Toratecha lishma. Baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Israel. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos apartó con sus mitzvot y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Y sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por su propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, el que le enseña Torah a su pueblo Israel. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. ¿Quién empieza? Yo. En la parashá habla uno sobre que no golpearemos a... Lo dice aquí bien rápido. Dice que no golpearás ni maldecirás a tus padres, a tu madre ni a tu padre. Y lo toca con otro montón de cosas, pero justo ese pedacito donde dice no golpearás y maldecirás a tu padre y a tu madre es donde yo quiero empezar. Que es peor maldecir que golpearlos. Los dos son malos, pero es peor maldecir. ¿Por qué? Porque golpear a una persona es un daño externo, algo que si bien puede llegar a tardar en curar, se cura. Pero en el caso de maldecir se realizan palabras, se utilizan palabras, y las palabras al dárselas a otra persona de forma mal dicha o de una manera incorrecta, llegamos a dañar a otra persona. Muchas veces cuando nosotros utilizamos las palabras de forma negativa hacia una persona, llegamos a terminar dañándola internamente. Y el hecho de dañarla, como nosotros no conocemos lo que llega a sentir la otra persona, ni no sabemos en ese momento qué experimenta, entonces llegamos a crearle una herida, algo que esa persona puede tener por mucho tiempo o por poco tiempo. Y está el punto de dañar también a tus padres, porque uno de los mandamientos que existe es pues respeta a tu padre y a tu madre. Honra. Eso, honra. Honra a tu madre y a tu no madre. lo bajes de nivel. Honra a tu padre y a tu madre. Y el hecho de maldecirlos les genera también a ellos, por el hecho de que nosotros somos sus hijos, alguna emoción que se manda. una emoción negativa que se les queda. Y una herida negativa que fue porque el que causó esa razón hizo una herida negativa que no debió hacer. Y por eso es que es prudente, no solo con nuestros padres, que de por sí ya son una figura autoritaria para nosotros y que debemos respetarlos por el hecho de que son nuestros padres, sí, que tenemos que cuidar lo que decimos cuando estamos enfrente de ellos. Cierto. Muchas veces para nosotros es fácil decir cualquier tontería frente a alguna otra persona o incluso frente a nuestros padres, y cuando no nos damos cuenta ya se nos escapó una palabra que no debíamos, se nos escapó algo que no debíamos decir y terminamos dañando a nuestros padres o terminamos incluso dañando a otra persona. Sí. Por eso es tan prudente el estar fijándonos en qué decimos en ciertos momentos, de hecho siempre, y más que nada el estar prudentes en no maldecir, porque el hecho de maldecir no solo se reduce a el hecho de te maldigo y así, no es solo maldecir y bendecir en esos aspectos, es también en el aspecto de las cosas negativas que decimos a otra persona, que esa persona se las puede llegar a creer. ¿Cuántas veces no le decimos a alguien que es inferior o que no puede hacer esto y así? Y eso también llega a ser una maldición, algo que pesa sobre la otra persona y algo que constantemente le puede llegar a afectar y que no sabemos cuándo podemos reparar esa herida que provocamos, o no sabemos si siquiera la otra persona se va a poder reparar de eso que nosotros dijimos.
Parte de lo que quiero ahondar un poco en eso porque sí es algo importante. Parte del por qué una maldición es mucho más alto que un golpe, por ejemplo. O sea, Ninguna de las dos un cosas golpe está bien. Es buena, pero en el caso de las palabras, los golpes son algo físico, algo terrenal, algo que se puede tocar y sentir. Natural. Pero las palabras son algo espiritual. Las palabras están en un nivel más alto. Entonces, una maldición o un juramento o muchas cosas de las que aparecen en la Torah que no debemos hacer a la ligera son justamente porque son cuestiones del habla, y todo lo que tiene que ver con el habla es una cuestión espiritual. Entonces, nosotros en nosotros mismos somos deseo de recibir. Cuando maldecimos a alguien o cuando hacemos de alguna manera avergonzamos a alguien o hacemos sentir mal a alguien, o como lo vimos en cuando estábamos viendo las 10 palabras la semana pasada, hablando acerca de matar, es algo espiritual, y por el hecho de que somos deseo de recibir, al emitir alguna cuestión negativa, lo que hacemos es generar en la otra persona un hoyo negro, y ese hoyo negro es un vacío que constantemente va causando daño espiritual en la persona. Igual lo digo con el ejemplo del hoyo negro porque sabemos lo que normalmente un hoyo negro hace: se traga todo lo que hay a su alrededor. Entonces, cuando generamos eso en otra persona por ese mismo deseo de recibir que somos en este mundo terrenal, generamos en otra persona ese vacío, ese hueco, ese hoyo negro que de alguna manera va socavando de forma espiritual a la persona. No igual que un golpe, que sí, como lo dijiste al principio, se sana, se cura, sino todavía a una magnitud mayor, porque eso puede durar semanas, días, meses, años. Incluso puede una persona morir con esa carga de algo que otra persona le dijo, sobre todo si es su hijo. Sí, porque le estás robando su energía. Sí, por eso digo que generas un hoyo negro en la persona. Hoyo negro, estás robando la energía del otro. Ajá. Y lo dejas sin energía. Sí. Y el hoyo pues nunca se sacia, siempre va a estar quitando energía. Muy bien. Ayudar al burro y al buey de tu hermano, pero no en un sentido literal. La parashá también toca mucho el tema del burro y del buey, más del buey que el burro. Y en una parte dice que cuando el burro se le pierda a tu hermano, o cuando el buey se le pierda a tu hermano, que lo ayudes a encontrarlo. Que pagar más burro. No, que lo ayudes a encontrarlo y que lo traigas de vuelta. Se toma esto en un sentido más espiritual y más a nuestra época, en el hecho de que no tenemos que ayudar actualmente a nuestro hermano a buscar su burro, porque no hay burros, ya hay carros. Sino ayudar al burro de nuestro hermano a buscar lo que necesita. Y es que en la actualidad muchas de las personas que conocemos no están encaminadas a la Torah porque no ha llegado su momento, o si bien porque no lo consideran necesario. Pero es muy necesario. La mayoría de las personas actualmente que no creen en el Eterno es porque el Eterno aún no les revela ese punto de su vida que necesitan alcanzar. Esa espiritualidad. Cuando nosotros nos referimos a ayudar a nuestro prójimo a encontrar el burro o el buey, en esta actualidad nos referimos a ayudar a encaminarlo nuevamente a la Torah. Porque si bien nuestro, por así decirlo, nuestro propósito es corregir lo que nosotros tenemos mal, también es ayudar a que los demás puedan poder seguir con su vida y poder seguir en un camino correcto. Poder corregir también ellos. Y la única forma de que ellos logren hacerlo es con la comprensión. Si nosotros no intentamos o vemos la posibilidad y no lo hacemos de ayudar a nuestro hermano en una situación difícil y decirle, ¿sabes qué? Puedes hacer esto y intentar encaminarlo poco a poco a la Torah. Entonces puede llegar que en un punto ya se haya perdido tanto ese burro que no lo logramos encontrar y que
nuestro prójimo ya jamás vaya a ¿Qué me dices de este poder toque? regresar El camino. al camino correcto. A Y ver. eso es lo que dicen sobre este pedazo. Que en realidad nosotros tenemos que intentar ayudar a nuestro prójimo a poder encaminarlo hacia un buen rumbo y poder intentar ayudarlo más a que él pueda estar bien consigo mismo y pues tener una conexión bien con el Eterno. Hay un mandamiento, hay uno de los mandamientos de la Torah que dice, no solo como una alegoría, así como la que dijo Enoch, que hay que traer a nuestro hermano al camino, sino es un mandamiento que si ves que tu hermano está haciendo algo que no es correcto de acuerdo a la Torah, le tienes que ir a decir a tu hermano. El problema, cuando lleguemos ahí lo vamos a ampliar, el problema es que no es tan sencillo irle a, o sea, ir a darle de bibliazos al hermano, sí, eso es muy sencillo, pero eso va en contra del amor al prójimo. Entonces, irle a decir al hermano, ay hermano, yo he visto que andas bien mal, hermano, arrepiéntete porque eres un pecador. Pues irle a decir así a cualquier persona sí está muy fácil, pero eso va en contra de el amar al prójimo. Entonces, sí, hay maneras y la manera correcta de decirlo es justamente la que se encuentra dentro de lo que es Geburá. Pero cuando lleguemos a ese punto vamos a ampliar más el panorama. Es eso, ¿no? Juicio, disciplina, responsabilidad. Pero tiene que Pero haber también un es equilibrio. límite. Y límites. Entonces, la restricción correcta es la que se tiene que aplicar en ese caso. No es nada más irle a decir estás mal porque la Torah dice y porque Además, a nadie sí nos es gusta cierto que que está digamos mal y sí es cierto que la Torah dice, pero no Sí, o sea, se tú puede puedes- hacer de esa tú manera. puedes llegarle de una manera sutil. Mi tema es acerca de cambiar la dirección de agresión y la obstinación. A lo que se refiere Qué esto buen de la tema parashá es de cuando dice de que en 6 días harás tus labores, pero en el séptimo tú no harás labores. a fin de que descansen tu toro y tu asno. Como vemos, en el séptimo día se debe descansar y descansar a tu toro y a tu burro, y pues ambos no deben hacer labores, pero el que no deba hacer labores no significa que pues no debamos hacer nada más, que hay muchas personas que pues creían que nada más era para puro descanso y así pues que bien, nadie hacer nada, pero no. En el séptimo día tenemos que pues buscar sobre la Torah y hacer ese tipo de cosas para aprender más para allá, porque quien lo hace alcanza un punto de iluminación más alto, pero el quien no lo hace va bajando cada vez más por no cumplir su labor. Bueno, Esa misbot. eso, en el séptimo día en el que se supone se debe descansar. Algo que quería decir también es acerca de lo del toro y el asno de tu hermano. Ajá. Pero no es acerca de los ejemplos que puso Moshe y eso. Que sino que el toro es un símbolo de fuerza y de energía. Y que el asno es un símbolo de indolencia y de obstinación. Lo que quiero llegar con esto es que hay veces en las que nos enorgullecemos por muchas cosas y creemos que somos los mejores en pues todo, como el toro, y mientras que con el asno nos creemos ¿Débiles? sí. Entonces, a lo que quiero llegar de nuevo con lo de descansar el séptimo día es a que en vez de andar descansando y tomársela a la ligera, deberíamos Leer Torah. buscar la Torah y alcanzar un nivel de iluminación más alta, en vez de no hacerlo y solo tomárselo a la ligera y descansar todo el día como si fuera un día normal pero sin hacer nada. Bien, vamos a comenzar con la parashá porque nuevamente nos vamos a atorar un ratito en el versículo 2. Entonces hay que irle avanzando. Yo quería esto de la parte de honrar a los padres, Ajá. pero aquí en la página de internet de la palabra no me aparece todo como una vez
investigué y tuve una clase de los adolescentes de eso, de la palabra honra. Ajá. Estaba tan interesante, pero no le encontré. Pero era mucho más que simplemente no es simplemente como no faltarles el respeto, sino que va mucho más allá, o sea, es apoyarlos, es ayudarlos, es respetarlos, es Proveerles. ajá, ya cuando a eso me refieren, apoyarlos, ayudarlos, ya cuando están grandes así, ahora nosotros estar ahí para ellos. Está bien amplia la Sí, es explicación de como la palabra. ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Ellos te atendieron a ti cuando eras un bebé hasta que creciste y fuiste un adulto. Ahora tú a ellos hay que atenderlos igual. Sí, tiene que ver tanto en todos los procesos, pues, desde uno siendo niño, como es la honra a los padres hasta ya grandes. Empezamos con la parashá Mishpatim, que son estatutos o regulaciones u ordenanzas. Dice, estas son las ordenanzas que tú pondrás delante de ellos. Esta parashá está, como todas las parashot, está ligada un poco a la parte del Shema que vimos la semana pasada en la parashá de Yitro. Y una parte de la parashá de Yitro habla acerca de que el pueblo de Israel dice esa frase muy famosa, Naaseh Benishma, que significa haremos y escucharemos. Eso sería la traducción más correcta. Ampliamos un poquito el asunto de Naaseh Benishma la semana pasada en la otra parashá, pero en esta parashá se repite nuevamente el Naaseh Benishma 2 veces. Entonces, no es casualidad, como todas las cosas, el hecho de que esa misma frase se repita 2 veces ahora dentro de esta parashá, porque en esta parashá una de las partes principales de la parashá es que toca asuntos de restitución, y el asunto de restitución es algo que tiene que ver total y absoluta y directamente con nuestro trato hacia el prójimo. Ahí sí, de lo que estábamos hablando y de lo que hemos hablado en muchas ocasiones, lo que es pierna izquierda y pierna derecha, lo que es Netzach y Hod, para que Yesod tenga una fluidez de luz más constante, se aplican de manera más práctica a partir de esta parashá. Algunas cosas ya vienen al final de la parashá anterior, cosas que ya no vimos porque ya no alcanzamos, porque nos quedamos en las 10 palabras relacionadas con las 10 sefirot, pero al final habla acerca de cómo adorar al Eterno, que tienen que hacer un altar, y es cómo tiene que ser el altar, y otras cosas que van relacionadas a la parashá anterior y que no quiero traerme, que las vamos a ver en algún otro momento cuando volvamos a esa parte. Pero algo que sí se liga de la parashá anterior con esta parashá es el asunto de el Shema, y esa parte que se repite en 2 ocasiones, el Naaseh Benishma, haremos y escucharemos, que está ligado al hecho de que tenemos que tener una disposición más grande, o más bien antes de escuchar la palabra y antes de escuchar lo que el Eterno quiere de nosotros, ya tiene que haber en nosotros una disposición de llevarlo a cabo, de hacerlo. Esa es la disposición que el pueblo demostraba. Sin embargo, vemos parte de la historia que no fue Naaseh Benishma, ni hicieron ni escucharon. Posteriormente vemos esa constante en el pueblo de Israel. Inicia la parashá con estas son las ordenanzas, por eso es Mishpatim. Los mandamientos o los mandamientos no, porque mandamientos es mismo, las ordenanzas o los decretos que pondrás delante de ellos. E inicia la parashá diciendo: si tú compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años, pero en el 7º se le dará libertad sin que tenga que pagar nada. ¿Cómo? O sea que pagó con trabajar. Sí, exactamente. Así, de esa forma. La parte importante de este punto, que es donde vamos a ahondar un poquito, donde vamos a decir varias cosas, es la parte del esclavo. Para empezar, es un esclavo hebreo. Hace la distinción, sí, de alguna manera, de que no es un esclavo de cualquier lugar ni de cualquier parte, sino es un esclavo que en sí es un hermano tuyo.
O sea, si alguien se empobrece, más adelante en otra parte de la Torá habla acerca de que si tu hermano se empobrece a tal grado que tiene que venderse como esclavo, no lo vas a tratar como un esclavo normal, sino que lo tienes que tratar de una manera totalmente diferente. En este caso empieza la regulación acerca de la esclavitud. Y justamente empieza la regulación acerca de la esclavitud porque el pueblo de Israel acaba de salir de la esclavitud. Ellos saben, a este punto, saben qué es lo que se siente ser un esclavo. Entonces saben cómo se les trata a los esclavos porque ellos vivieron como esclavos en Mitzrayim, en Egipto, durante mucho tiempo. Y aquí una de las primeras cosas que el Eterno regula es: ustedes no van a tratar a las otras personas como los trataron a ustedes. Si alguien de sus hermanos se hace esclavo, lo tienen que tratar de una manera diferente, e inicia justamente con el punto de la esclavitud. Y dentro del pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, había muchos hebreos que estaban como capataces, ¿no? Sí, Y algunos ellos estaban acostumbrados a tratar a sus mismos hermanos con dureza, como esclavos. porque se los exigía el faraón, ¿verdad? Sí, pero luego les dan. Entonces, de esos que estuvieron, me imagino que también salieron con ellos en la revuelta, ¿no? Puede ser, sí. Y entonces, pues para ellos sería esta cosa de, esto hermano, ya no es, tú ya no eres nada sobre él. Sí, eso como primer punto. Y como segundo punto, que aquí todos eran libres. O sea, no había ese punto de una esclavitud. Aquí está hablando de una Si alguien se esclavitud. empobrece. Ajá. Y de una esclavitud futura, porque si nos damos cuenta, más bien, si hacemos un sí, recuento en ese- de este punto, iban y todos después ricos. de los 40 años, no, incluso después de los 40 años que pasaron en el desierto, nadie podía ser esclavo en esa época, porque todo lo proveía el Eterno. Todavía no llegaban a la Sí, tierra. no habían llegado a una tierra, no tenían prometida. posesiones, no tenían, literalmente no tenían manera de empobrecerse, O sea, porque que a todos eso- les tocaba lo mismo y todos eran, mantenidos literalmente por el ¿Eran Eterno. Hay leyes gente que- para después? Sí, para cuando entraran hay a la gente que tierra. se acostumbra, o sea, si esos hebreos ya estaban acostumbrados a tratar mal a sus hermanos, pues los iban a seguir tratando igual. Probablemente Por sí, eso y los por eso mataron es que en el varias de desierto. no es que varias, sino por eso todas las regulaciones que aparecen, o la mayoría de las que aparecen en esta parashá, habla acerca de tu trato con el prójimo. Habla acerca de cómo debes de tratar a tu prójimo, y la parte de si compras un esclavo hebreo trabajarás 6 años, pero en el 7º se le dará su libertad, es la parte que ejemplifica más bien, o que se relaciona con Seir Anpin. ¿Por qué? Porque 7 es justamente el número de que corresponde a Seir Anpin, y dice 6 años trabajará y el 7º se le dará su libertad. Entonces 6 va de Gesed a Yesod, Ajá, que es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot y Yesod. ajá. Y el 7º Es sería Malhut. Malhut, que sería la manifestación de la libertad. Por eso hace una separación entre 6 va a trabajar y el 7º será libre. libertado. En conjunto serían los 7 que hacen lo que representa Seir Anpin, pero Y eso sería para nosotros, el ser Ainpin, trabajar esas sefirot para poder reflejar luz en Malhut, ¿no? para poder llegar a lo que llegaba un esclavo. El punto de Gesed a Malhut, y por eso es que es tan amplio este punto, es trabajar en cada una de las diferentes sefirot para poder llegar a lo que es Malhut, a la manifestación, realmente a una libertad. O sea, hay que quitar de cada una de las sefirot que involucran Seir Anpin, hay que quitar la clipa, el obstáculo, la cáscara, la basura, lo que estorba, para que pueda ir bajando, llegando, pasando de un año a otro, que se cumplan los 6 y el 7º se manifieste en nosotros lo que vendría a ser libertad. Ajá. Y hacemos un recuento rápido de lo que es Gesed, que es misericordia, bondad, el dar, de lo que continúa con Geburah, que es restricción, límite, juicio, luego Tiferet, que es la belleza, el balance,
Luego Netzach, que es la perseverancia, la victoria. Hod, que es el esplendor, el temor, la pierna derecha y pierna izquierda, que es Netzach y Hod. Yesod, que es el embudo, el fundamento, la base, la fuente para poder llegar a Malhut, que se tiene que manifestar en nosotros en libertad. Una de las partes que liga esta parashá con justamente este asunto de Seir Anpin y las diferentes formas, más bien las diferentes fases en las que uno tiene que trabajar para poder llegar a libertad, es justamente la parte en la que si es en esta parashá, sí, yo me acuerdo que sí, donde vienen las 3 fiestas grandes. Sí, en el 23, capítulo 23. Y justamente las tres fiestas de peregrinaje, que son Pesach, Shavuot y Sukkot, las 3 representan una columna. Pesach representa columna izquierda, Sukkot representa columna derecha y Shavuot representa columna central. Y justo la del centro es porque ahí es donde se da la Torah y donde se da la regulación de todas las otras cosas que tiene que ser el centro de nuestra vida, el centro sobre el que gira todas las cosas, tiene que ser justamente la Torah. Por eso Shavuot es columna central. Pesaj es columna izquierda, que representa Geburah, que representa juicio, que representa toda la parte que es de la columna izquierda, que viene desde Binah, luego Geburah y luego Hod. Todo eso, Binah, ya les había comentado, es lo que canaliza. Geburah es lo que limita. O sea, todos literalmente tienen que ver básicamente con lo mismo. Y Hod también es parte de la restricción hacia afuera. Entonces, Pesaj es ese límite, esa restricción de la manera correcta, obviamente, por el hecho de que en Pesaj es cuando pasa, literalmente como lo dice la palabra, Pesaj es pasar pasa por encima de nosotros, o sea, se limita la parte de la muerte hacia nosotros. Es justamente por eso que Pesaj es columna izquierda, porque es una representante de todo el límite o de todo lo que se tuvo que limitar para que no pasara por sobre nosotros lo que está dictado para todo ser humano, o lo que está incluso hablando acerca de lo que dice Shaul, que dice que Yeshua es Pesaj para nosotros. O sea, él es el que hace que la muerte o esa paga, que también se habla mucho en el Beit Hadashah, sí, ese juicio sea minimizado, sea limitado, sea restringido hacia nosotros por el acto de Yeshua. Por eso es que Pesaj representa columna izquierda, por toda ese límite que se le pone a la parte que tiene que venir, sí, exactamente, sobre a la parte que tiene que venir sobre nosotros a causa de lo que nosotros mismos provocamos, pero que el Mesías hizo que se limitara esa parte y pasara sobre nosotros dándonos perdón. Por eso, por todo eso entra Pesaj en columna izquierda. Columna derecha, que es todo lo que tiene que ver con dar, todo lo que tiene que ver con bondad, todo lo que tiene que ver con misericordia, todo lo que tiene que ver con eternidad, perseverancia, todo lo que tiene que ver con abundancia viniendo desde Jochma, toda esa abundancia que desciende de Jochma y luego pasa por Gesed y luego se canaliza en algo eterno, que es Netzach. Todo eso es un representante de Sukkot, sin ir tan lejos, porque Sukkot representa toda la provisión, toda la bendición, toda la bondad, toda la completud. Ya lo vimos en la festividad de Sukkot. Sukkot es el 7 del 7 del 7 en el 7, y Sukkot justamente representa columna derecha por eso, porque en Sukkot es donde está la completud, el término e inicio del ciclo, el término e inicio del círculo perfecto, el término e inicio del caminar virtuoso del año. Finaliza justamente en Sukkot, y Sukkot representa por eso todo lo que es columna derecha. Por último, columna central, que es representada por la fiesta de Shavuot, es justamente porque el centro y el balance de todo lo que puede ser columna izquierda y todo lo que puede ser columna derecha son representados por la Torah. La Torah es la que provee el balance real para nuestra vida, tanto el balance en nuestra práctica
física como el balance de nuestra práctica espiritual. Si no existe esa restricción que la Torah provee de una manera perfecta, y si no existe ese dar que la Torah provee de una manera perfecta, no podría haber columna central. La Torah provee justamente el balance de las dos cosas, junta columna derecha y columna izquierda y se convierte en columna central, porque la Torah tanto es restrictiva como es dadora. Entonces ahí es donde se completa la parte de columna central, en el hecho de que la Torah provee todas esas partes, y justamente por eso Shavuot es columna central. Ahora sí, regresamos a la parte de la esclavitud. Entonces continuamos con la parte de la libertad. Entonces, para lograr ahora sí salir de la esclavitud, hay que trabajar en toda la parte de Seir Anpin, y entonces podemos llegar a la manifestación de una verdadera libertad. Si no hay trabajo en cada una de las diferentes sefirot que van de la triada de arriba hacia abajo, no hay manera en la que podamos realmente salir de una esclavitud. El Eterno sí nos puede proveer, ahora sí, como dice el dicho, puedes sacar a los esclavos de la esclavitud, pero no sacar la esclavitud de los esclavos. O sea, para poder realmente quitar de nosotros espiritualmente nuestra esclavitud interna que nosotros mismos provocamos en muchas ocasiones, hay que trabajar en cada una de las áreas para poder lograr libertad. Si no se trabaja en cada una de las áreas, por más que el Eterno haya dado libertad a manos llenas y nos haya provisto de libertad, esa libertad, como pasa más adelante, se puede convertir en libertinaje. O sea, se puede convertir en algo que lejos de beneficiar daña. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo real, consciente de la persona que ya es libre, y entonces ahora la persona no tiene límite de ningún tipo. Entonces, si él vino soltero, se irá soltero. Si estaba casado cuando vino, su esposa irá con él cuando se vaya. Pero si su amo le da una esposa y ella da los hijos y hijas, entonces la esposa y los hijos pertenecen al amo de ella y él se irá solo. Hay una parte que desde que yo empecé a leer la Torah, a mí esa parte de alguna manera me choca. Porque sí, dices tú, bueno, si ahora ya tiene esposa, ya tiene hijitos, y ya pues que lo dejen ir con todo y todo. Pero eso sería injusto para una de las dos partes. Como nosotros vemos injusto para el esclavo, vemos injusto que si ahora ya tiene familia el esclavo, pues que se vaya solo. Eso se nos hace gacho, ¿no? Porque normalmente uno ama a su familia, entonces ¿por qué lo va a dejar? Entonces resulta un tanto injusto, o por lo menos a nosotros se nos hace injusto, que pues si ahora ya tiene familia, ya tiene hijos, y pues los hijos se van a quedar ahí con pero es por la parte de que la esposa se la dio el amo. Exactamente. No es injusto que yo te preste algo y después tú te lo quieras llevar, exactamente, porque me pertenece a mí. Entonces ahí entra la otra parte de, bueno, ¿dónde está la injusticia? La injusticia es para con el pobrecito que no lo dejaron llevarse a su familia, era esclavo, pobrecito, como ya ahora es libre y no lo van a dejar llevarse a su familia. Sí y no, porque exactamente como acabas de decir, la esposa se la dio su amo, por lo tanto es propiedad la esposa de su amo. Si el amo decide dejar ir libre a la esposa, entonces pues ahí sí, que hagan lo que quieran y tan se acabó. Sí, pero ya es problema del amo, porque yo le estoy regalando mi pertenencia a la otra persona. Sin embargo, el hecho de que aquí tenemos esposa e hijos, le pertenecen al amo porque la esclava es de él. Pero nadie está y nacieron como esclavos esos hijos, y son esclavos de él. El dueño sigue siendo dueño de las personas. Nada más que en el caso de él, solo, como dice anteriormente, solo va a servir 6 años y el 7º va a salir libre. Va a salir en libertad, pero la otra no. Ajá, la mujer no, porque la mujer era de él. Y entonces entra la parte donde dice, yo amo a mi esposa, a mis hijos y a mi amo también. Y entonces decide ser
o quedarse como esclavo por amor a su esposa, a sus hijos y a su amo, no es una persona normal, no es un esclavo de látigo y maltrato. Látigo y maltrato como la esclavitud antigua, no solo en Egipto, la esclavitud en general, la esclavitud antigua era así. Sí, o sea, yo te puedo tratar igual que trato a cualquier animal porque eres mi esclavo, eres mi pertenencia. Sin embargo, la Torá hace regulaciones muy específicas acerca de, estamos hablando de un esclavo hebreo. Entonces, como ya les dije, más adelante lo vamos a ver, cuando habla acerca de la esclavitud de uno de tus hermanos, de una parte del pueblo de Israel, no lo puedes tratar igual que se trataba a cualquier esclavo. Incluso hay regulaciones para los esclavos normales que no son parte del pueblo de Israel, pero cuando habla acerca de tu hermano dice no lo vas a tratar como un esclavo normal, sino que lo vas a ayudar como tu hermano. O sea, entonces, si esta persona aquí decide quedarse por amor a su esposa, a sus hijos y porque ya le gustó trabajar con esa persona, se va a quedar como un trabajador que vive en la casa de la otra persona y que tiene un nivel mucho más alto que cualquier otro esclavo común y corriente dentro de la... Y ahí como fue su decisión quedarse, y ya él tenía su libertad, está ahí, pero trabajando con él, pero es libre, ¿no? Porque ya cumplió sus 6 años. No, porque en este caso dice que él quiere quedarse como esclavo. Sigue siendo esclavo. A fin de quedarse con su esposa. Sí, a fin de quedarse con su esposa y sus hijos. Él pudo ser libre, pero no quiso quedarse con su libertad e intercambió su libertad por amor a su esposa y a sus hijos. Y es en calidad de trabajador de alguna manera que se queda él dentro de la casa de su amo, pero no con el punto de la libertad, como dices tú. O sea, no puede agarrar un día y decir, ya me voy. No, porque es... Ya aceptó ser esclavo, ¿no? Un esclavo de esos que latillaban antes, esclavo que ataban con cadenas, o sea, a pasar a ser un mayordomo. Sigue siendo empleado, pero ya no un... Sí, vive en la casa de su amo, come de ahí, trabaja ahí, todo ahí, pero está ligado directamente a su amo. O sea, no es como que un día dice, renuncio a mi trabajo y me voy. No puede hacer eso. Bien, continuamos. El asunto que a veces critican mucho las mujeres, el cómo la Torá es machista. Sí, dice que si un hombre vende a su hija como esclava, ella no será libre como los hombres esclavos. Si su amo, se casó con ella, pero decide que ella ya no le place, entonces él permitirá que sea redimida y a él no se le permite venderla a un pueblo extranjero porque él la ha tratado injustamente. Entonces entramos en esta parte de la injusticia, por qué se trata de injusticia y por qué una mujer no puede salir libre como sale libre un hombre. Pero aquí donde dice que el hombre se arrepiente y se queda ahí con su amo y dice que entonces el amo le va ahora a dar la oreja. ¿Sí? Yo tengo una mini teoría respecto a esa parte de lo de que el hombre puede salir libre, pero si vende a la mujer no será libre. Yo creo que es un tanto de protección, ¿no? Que el Eterno estipuló para las mujeres, porque en esos tiempos, pues por ejemplo, el hombre quedaba libre y podía ir a buscar trabajo en otro lado y tenía esa facilidad de que pudiera encontrar trabajo. En el caso de una mujer, pues las mujeres eran protegidas totalmente por los hombres, ellas no podían ir a buscar trabajo. Entonces, si la mujer quedaba libre, estaba expuesta a muchas cosas, a muchos ultrajes y a muchas cosas. De alguna manera, aunque se vea injusto, era más protección el que se quedara en la esclavitud con esa persona que al final de cuentas, pues esperando que la tratara bien, ¿verdad? Pero si no, o sea, tenía casa, comida, techo, tenía todo y de alguna manera protección aunque tenía que trabajar. Era esclava, ¿no? Pero si salía de ahí, creo que sí se exponía a muchísimas cosas, no solo dentro del pueblo, porque había regulaciones para que no hicieran maldades a sus propios hermanos, aún así se hacían, pero también quedaba expuesta a otros, ahora sí que a otros que anduvieran por ahí, que no eran parte del pueblo, creo yo. Pero ella iba a salir con su esposo. No, porque no todas eran, ahí está hablando las mujeres solas, dice que si un hombre vende a su hija como esclava, que ella no va a ser libre como los hombres.
Ajá. Justamente ella acaba de resumir todo lo que voy a decir, entonces Ajá. vamos a pasar a... Ya está. No, no es cierto. Voy a... sí, una parte de lo que voy a decir. Dentro de Kabbalah, el varón ejerce la función de ser canal y la mujer ejerce la función de ser vasija o recipiente. Varón y hembra, cuando fueron creados en Bereshit, cuando habla acerca de varón y hembra los creó, o sea que tenían un rol específico cada uno, es porque el hombre es ese canal de bendición, pudiéramos decir, ese canal el que él sirve justamente como un dador, haciendo un papel similar al que hace el Eterno con el pueblo de Israel, que él es, dice en muchas de las profecías, él es el marido, él es el esposo del pueblo de Israel. Este es un irresponsable porque él tenía que proveerle a la hija y en lugar de proveerle va y la vende. Sí, pero entra no la parte del papá que vendió a su hija, sino la parte del esposo, más bien la parte del hombre que compró a la hija y que la hija en algún momento le gustó y la quiso tomar como esposa, y entonces al quererla tomar como esposa pasa lo mismo que vamos a ver más adelante cuando habla acerca del asunto de la guerra, y que en la guerra a alguien se le antoja una fulana de otro pueblo y dice, esta se ve bonita, me la voy a llevar, y después se arrepiente. Justamente es una parte similar. Él la compró como esclava, le gustó y después dijo, no me gustó tanto. Y la quiere volver a tratar como esclava, y ya no se puede volver a tratar como esclava. Ya la tomó como esposa. Porque ya es su esposa, exactamente. Entonces, la injusticia entra justamente en esa parte, en la que el hombre no está cumpliendo el rol que le toca con respecto a la mujer. Como hombre, el rol es el dar, el proveer, el hacer por su esposa o por su mujer. Entonces, de alguna manera ya no me gustas, ya quiero otra. Sí, al querer desechar esa parte que ahora es responsabilidad de él, es donde incumple su rol como varón, como hombre, y deja de alguna manera, es como si le quitáramos, si pusiéramos un balde a llenar con agua. El chorro de agua es el varón y el balde es la mujer. Si quitamos el balde de donde está exactamente toda el agua que cae, se desperdicia porque no hay donde se deposite. Es justamente la parte donde entra la injusticia de ya quiero desechar a mi esposa o quiero desechar a la que quise tomar por mujer, porque tanto uno no está cumpliendo su rol por ser desechado, como el otro no está cumpliendo su rol por estar desperdiciando la parte que le toca como varón. Ahí es donde entra la parte de la injusticia. Por eso es que dice que no la puede tratar, no la puede volver a tomar como esclava, y que tampoco la puede vender a ningún pueblo extranjero porque él la ha tratado injustamente. Se tiene que quedar con ella. Porque dice que la puede redimir. Sí, alguien la puede redimir. Pero mientras no la redima, sí, él tiene que hacerse. Sí, cargo. exactamente. Tiene la responsabilidad de hacerse cargo. Sí, tiene que mantener su rol para con ella, y ella tiene que mantener su rol para con él. Hasta que alguien más la quiera comprar. Ese es el punto. Si alguien la quiere redimir, ese es la palabra redención, viene de compra. Si alguien más la quiere comprar, entonces su responsabilidad cesa. ¿Por qué? Porque su rol ya no se va a cumplir con esa mujer, se va a cumplir con otra mujer, y el rol que él cumplía con esa mujer, alguien más lo va a cumplir con ella. Sí, ya entonces, no va a ser, y entra, entra la parte del desamparo, entra la parte de la protección como varón, entra la parte de alguien que se haga cargo o se hace responsable de la mujer, que sí, en aquel entonces y en ese caso era
pues algo muy común. No había trabajos como ahorita, que hay trabajos para trabajos unisex. Sí. Que no importa quién lo haga, no importa en El muchos único trabajos si lo trabajo hace es el hombre o si lo hacer hace la mujer, el trabajo es el mismo No, antes y no, éntrele la mujer quien quiera. dependía del hombre. Exactamente, la Era mujer totalmente dependía independiente de completamente del hombre. Actualmente la mujer también depende del hombre como el hombre también depende de la mujer. Los dos son los dos son una unidad y los dos son complemento uno del otro. ¿Por qué? Porque un hombre solo es un desperdicio de lo que el hombre canaliza. Una mujer sola es una falta de lo que el hombre canaliza hacia la vasija. Entonces, cuando no hay un complemento de las dos cosas, una de las dos cosas, más bien ambas partes están desbalanceadas para que pueda haber un balance y para que pueda haber un correcto orden en el flujo que tiene que haber los dos, exactamente. Entra esta parte donde se vuelve controversial porque más de una vez repite la Torá acerca de tener más de una esposa. Dice, si él se casa con otra esposa, él no reducirá la comida, ropas o derechos maritales. Si él no provee con estas tres cosas, ya hablamos de los tres, a ella se le dará su libertad sin tener que pagar nada. O sea, la injusticia va más allá del hecho de que simple y sencillamente ya no me gusta, y como ya no me gusta, pues ya no le hago caso. Independientemente a si haya hijos o no, porque la responsabilidad del varón con los hijos es una responsabilidad diferente a la que tiene con su esposa. En este caso, estas tres cosas que se mencionan acerca de la esposa, que no va a reducir su comida, ni sus ropas, ni sus derechos maritales, o sea, no le va a, por tener otra esposa, no la va a tratar mejor a la otra de lo que trataba a la que compró como esclava y que luego se hizo esposa de él. Eso sería una injusticia. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene una segunda esposa, la Torah es muy específica en eso. Si tiene 2, 3, 4, 5, 6 esposas, las esposas que quiera tener, de acuerdo a la cantidad o a la liquidez, a los recursos que pueda tener para mantener mujeres, el hecho de que tenga más mujeres no demerita todas las responsabilidades que tiene que tener con cada una de las mujeres. Sí. Y si a una la ama de una forma, a la otra la tiene que amar en el mismo grado, y a la otra igual en el mismo grado, y a la otra igual en el mismo grado. Ninguna va a comer menos, ninguna va a tener menos ropa ni menos joyas, ninguna va a tener nada que se diferencie, O sea, que tiene de que las tener otras. la misma Entonces, Eso está muy difícil, ¿eh? Porque Pues si eso no una pasa tiene un tan de aniversario un acuerdo. día antes que la otra, Justamente le das más por a eso- una por un día. justamente por eso es que la Torah lo legisla de esa forma. El hecho de que no puedes, si tienes más esposas, no puedes tratarlas diferente y de, ay, esta es la nueva y entonces ahora me voy a pasar con la nueva todo el tiempo. No, si pasaste media hora con ella, también media hora con la otra y con la otra y con la otra. Entonces, a ver cómo te haces pedazos para cumplir con cada una de las mujeres. El punto de por qué no se debe, o por qué si alguien tiene una esposa extra, aparte de, tiene una, tiene dos, tiene tres, tiene las que tenga, ¿por qué no se le debe dar menos a una que a otra? Ni restarle, como Salomón, ni restarle de una para darle a otra, o demeritar a una por la otra. Es por el hecho de que somos deseo de recibir, y las mujeres son doble deseo de recibir, porque las mujeres están hechas para recibir. Entonces, tener como varón, somos deseo de recibir, pero con el impulso de dar. Estamos creados para eso. Pero si yo tengo 3 deseos de recibir en mi casa y no tengo total satisfacción en los 3 deseos de recibir que tengo en mi casa se convierte en una casa con hoyos negros. Por esa insatisfacción. Sí, entonces la Torah regula el hecho de que no se demerite o no se trate diferente a ninguna de las esposas, no importa cuántas quieras tener, por el hecho de que espiritualmente, si tú tienes 3 deseos de recibir dobles en tu casa, si no están satisfechos los 3 deseos de recibir, tienes hoyos negros en tu casa.
Y eso espiritualmente representa daño para tu propia casa. Entonces, la regulación de la Torah no va solo al hecho de que hay que tratar bien a las mujeres, que sí, no estoy diciendo que no. Hay que darles conforme a lo que necesitan, hay que proveerles, hay que no faltarles en ningún aspecto, sino por el hecho de que espiritualmente, si tienes más de una esposa y una de las dos, o de las tres, o de las cinco, o de las que sean, está insatisfecha, no, independientemente de si no se quejan, espiritualmente el deseo de recibir está. Y cuando hay deseo de recibir y no se satisface, eso empieza a tragarse cualquier cosa que esté a su alrededor, porque necesita saciarse el deseo de recibir. Entonces, una esposa insatisfecha es un hoyo negro en tu casa que daña tu casa. Entonces, ese en realidad es el peligro, y el por qué existe la regulación es a causa del beneficio para el mismo hombre. O sea, no es algo espiritual. Sí, no solo es para protección de la mujer, que sí es necesario, y la mujer tiene que ser protegida y tiene que ser saciada de ese deseo de recibir al doble, porque el hecho de que estemos en este mundo y aparte como mujeres sean vasija es doblemente deseo de recibir. Es necesario, tocando el punto del matrimonio y tocando el punto de la mujer, es necesario que tengamos una pareja que tenga suficiente deseo de recibir para que nosotros podamos crecer lo suficiente. Si tienes una pareja con muy poco deseo de recibir y tienes una ambición grande de dar, ambos van a ser insatisfechos. ¿Por qué? Porque el hombre quiere dar más y la mujer no quiere recibir más. Se abruma con tanto. Exactamente, se hostiga de tanto recibir. Decía Ariel, necesitas una mujer que te impulse o que te ayude a crecer, porque también Sí. hay muchos hombres que no quieren crecer, que están en un punto de aquí estoy a gusto, no me esfuerzo, no hago. Que se arranan. Y si tienen una esposa que no les exige, y no me refiero solo a las cosas materiales para ella, sino, o sea, como decía Ariel, ¿no? En O sea, general, sí, sí. en todas las áreas, que impulse a su esposo a crecer y está en ese punto de comodidad, pues todos están espiritualmente igual, porque no Estancados. hay un nada que te empuje, ¿no? Está cómodo el asunto. Entonces, sí necesitas alguien que te empuje, aunque a veces sea latoso, pero que te esté empujando a que puedes hacer más, puedes lograr más, puedes ser más en todos los aspectos. Pues al final eso es para bien. Sí, y es necesario para lograr justicia. Si queremos, ahora sí, volteando el asunto, si no queremos tratar injustamente, si no queremos ser injustos, es necesario que ambos cumplan el papel que tiene que cumplir, y en este caso el hombre cumpla su papel de dar y que dé de la manera correcta, porque también como hombres consideramos que damos suficiente, pero si damos de la manera incorrecta, no, en realidad no estamos dando de manera real, vaya. Como varones tenemos que buscar justamente ese balance y ese punto en el que tenemos que dar, pero dar de la forma correcta, dar lo que es necesario, no dar lo que nosotros queremos dar, porque sí es cierto, tenemos un impulso natural a dar, pero a veces damos, no sé, te piden frijoles y tú das lentejas. Ay, ya te di, cómete eso. Pero no se trata de eso, o sea, se trata de dar lo que corresponde, lo que es justo, lo que es correcto. Y eso solo se logra, obviamente, teniendo una buena relación con la otra persona. Si se casa con otra esposa y bueno, ya entramos a otra parte, ya ahí sí parece como que ya estamos hablando de otra cosa, y sin decir agua va, empezamos a hablar acerca de que si cualquiera persona que ataque y cause la muerte tiene que ser puesto a muerte. Si no fue premeditado y fue un acto del Eterno, entonces yo designaré para ustedes un lugar a donde puedan huir. Y es justamente esa parte que toca la Kabbalah muy fuertemente, el hecho de que dice que el Eterno ya lo tenía previsto. O sea que eso pasó no porque ahora sí como dicen, y se ha vuelto un dicho muy popular, estaba la persona en el lugar equivocado a la hora equivocada.
No, el Eterno quiso que esa persona estuviera en ese lugar y a esa hora porque tenía que pasarle lo que le pasó. O sea, no es obra de la casualidad. Aquí mismo dice, si matas a alguien por designio del Eterno, o sea, el Eterno designó que yo tenía que matar a alguien. Por accidente. El que va a ayudar. Sí, por accidente. Porque una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Sí, no, sí, hablamos de cosas, sí, son palabras para poder separar, sí, que no se confunda. Para que no te confundas. Sí, una cosa es matar y otra cosa es asesinar. El primer supuesto habla acerca de que cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte, tiene que ser puesto a muerte. ¿Por qué? Porque es vida por vida. Bien, vamos a, si alguno de su propia voluntad mata a otro deliberadamente después de premeditarlo, lo tomarás aún de mi altar. Aquí todavía no estaba puesto lo del altar, pero aún del altar, porque dice que aquel que más adelante que se agarre a los cuernos del altar y que etcétera, etcétera, lo vamos a ver después. Uno de los hijos de David, ¿no? Adonías. Ella, Adonijah. Ese fue el que se fue a agarrar de los cuernos y de ahí lo jaló Salomón y lo mató. ¿Cómo? Así fue y dijo, váyanlo y mátenlo acá. Además, a Adonías, en el tiempo de que Shelomo iba a ser coronado, Adonías se proclamó rey él solo. Después David proclamó rey a Shelomo, y cuando se enteró Adonías fue cuando se fue a agarrar de los cuernos del altar, y de ahí Shelomo, ya siendo rey, lo sacó Pero del él altar. todavía no lo mató. No, hasta después. Ay, no entendí nada. El punto es que había una regulación. La regulación de esta Los parte. cuernos del altar, creían que no los Nadie podían les sacar podía para hacer matarlos, nada. Nadie les podía hacer nada. Era como que estaban apelando a la misericordia del Creador. Así es. Y por eso dice aquí, aún del altar, o sea, aún haciendo eso, lo vas a traer y lo vas a matar, porque lo que hizo fue asesinar con premeditación. Ajá. Y entonces, aún haciendo eso, lo vas a matar. Ese era el punto. Ahora sí ya entendí. Luego viene la parte de cualquiera que ataque a su padre o a su madre tiene que ser puesto a muerte. Y eso actualmente es algo muy común, que incluso desde chiquitos aprenden muchos niños, y en la calle pueden ver a muchos niños que no se les fue enseñado de esa manera, y que les pegan a sus papás o les gritan o los patean y es justamente algo en lo que aquí es una regulación que se escucha un tanto dura, pudiéramos decir, un tanto exagerada, pudiéramos decir, pero ya lo tocamos en la parte exagerado, de hecho está lógico. Actualmente no se ¿Por qué hace. rayos le vas a pegar a tu padre y a tu madre? No tiene Porque sentido. depende de la educación que te hayan dado, tiene sentido. Tú no lo ves. O si no te educaron, exactamente. así, Pero luego está el punto ese que yo Sí, decía, mira. o sea, es un daño emocional a los padres y un daño que se les queda en el alma, porque no es algo que es normal, o sea, tú concedes a tu hijo y lo intentas educar, pero si ya él no quiere, pues ya Pero es eso así es como cuando de- lo intentas, porque hay papás que no lo intentan. Sí. Entonces, al no Y intentarlo, aún así se no sienten hay mal. un daño emocional en realidad, porque se agarran con el niño desde chiquito como si fueran dos niños chiquitos. Exacto. El chiquillo le grita, lo maltrata, le pega, al otro le da risa y lo deja. Entonces, ahí Y no es hay que un daño emocional. si a un niño no se le instruye sobre ciertos Desde lineamientos, sobre ciertas cosas, justamente por eso hablábamos acerca de que los padres son geburá, porque los padres son los que ponen límites, los padres son los que ponen restricciones, los padres son los que ponen cercos. Entonces, si un padre no pone límites, no pone cercos, no pone lineamientos, no existe la geburá como padre en el hijo. Entonces el hijo crece como si tuvieras un animalito. Ahora, el punto es que esto está escrito en la Torá, y la Torá es eterna. Ajá. Y el hecho de que alguno de los hijos falte a esta parte de la Torá, como el mandamiento de si no honras a tu padre, puesto de otra forma, si no honras a tu padre y a tu madre, no vas a vivir mucho tiempo. Igual aquí, si atacas a tu padre y a tu madre, aunque no te van a matar físicamente, te aseguro que no va a durar mucho tiempo No, ese vas a- niño vas o a estar niña. muerto espiritual.
no solo espiritualmente, es algo físico. La Torah no solo es espiritual, Se lo van a chocar. también Por es eso, algo físico y aparte también... de que va a ser físico, es espiritual. Sí, Porque van a estar muertos toda su vida. sí, y probablemente no sean personas que vivan mucho tiempo. Y fíjate, aquí entra Y otro si aspecto viven, van a vivir interesante, con porque sufrimiento. hablando de lo de la honra a los padres, no dice si tus padres fueron buenos contigo. Y Sí, si tus eso es padres otro... te trataron bien, y si tus padres hicieron por ti todo lo que tú ameritabas o creías que debieron haber hecho, en realidad solo es honra a tu padre y a tu madre. Sí. Y eso implica que aunque tus padres no hayan sido los Te mejores hayan padres, agarrado te de las hayan... greñas. Sí, o sea, se hayan portado pésimo contigo Como- o no hayan como mi estado mamá y no me hayan agarraba sido de las padres o greñas. lo que tú consideras padre Padres contigo, ausentes. mientras Sí. padres ausentes, mientras estén vivos y tú estés vivo, te toca honrarlos. Y por ese Y dinero que está, tengo, me lo a veces eso está complicado porque cuando ya se murió, por ejemplo, pasa más con los papás, ¿no? Creo que la mayoría hemos tenido, creo que excepto Mar, papás ausentes. Entonces, pasa Yo más no. con ese aspecto de la figura paterna. Y si no está muerta y sabes que sigue viva, pero está ausente y siempre estuvo ausente, a veces es complejo lograr que no sientas rencor hacia ello. Que llegues a un punto de equilibrio de agradecer o de entender que el Eterno los puso para darte vida, que cumplieron su propósito y que el hecho de que no hayan estado todos los años, aún así te compete respeto hacia ellos y te compete que si tienes la posibilidad y están en algún punto donde tú puedas hacer por ellos, tienes que hacer por ellos, aunque a lo mejor no te supernazca, pero es un mandamiento. Y está ahí y no es, o sea, no es opcional, vaya. Y eso a veces es complejo porque hay papás que trataron muy mal a sus hijos y que sus hijos no los quieren ver, mucho menos honrar, o sea, ni siquiera los quieren ver. Luego seguimos con la parte de el secuestro. Cualquiera que secuestre a alguno de los hijos de Israel tiene que ser puesto a muerte, indiferentemente si ya lo ha vendido o la persona es encontrada aún en su poder. Entra otra vez, parece como que tenía que ir arriba, pero va abajo. Cualquiera que maldiga a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Ahora, entra la parte del secuestro como un sándwich entre la parte de golpear al padre o madre y la parte de maldecir, exactamente. Y hay una... Está puesto. Sí, está puesto a propósito, efectivamente. Y hay una parte muy curiosa por el hecho de que dice, no, en la Torah no especifica honra a tus padres. A veces la gente dice, para resumir el mandamiento, dice, honra a tus padres, así como para resumir el mandamiento. Honra a tu padre. Exactamente, y a tu madre, honra a porque tu son padre y a dos tu madre, personas y los dos necesitan, o más bien una cosa en específico. requieren esa honra de distinta manera. Por lo menos a donde yo lo percibo y hasta donde me ha tocado presenciarlo toda mi vida, el padre es más de rigor, más de encaminar, y la madre es más de cosas sentimentales y de cosas de ayudarte a ti a crecer. Y es tipo de, o sea, el restituir esa parte, pero a la inversa, así lo siento yo. El hecho de... A tu padre lo vas a tratar con No. respeto. A mi padre tratarlo, tratarlo como mi él, padre. como yo siento que me ayudó a mí y como realmente él estuvo encaminándome. Ahora yo intentar ayudarlo en esa parte de gratitud porque me encaminó, y a mi madre en la parte de estar con ella como ella estuvo conmigo todos estos años. Algo así lo ubico yo. Bueno, entra entonces en medio de la maldición y el golpe a los padres, entra el secuestro. Y el secuestro, no solo la parte del secuestro que ya es muy común a nivel mundial, sobre todo en nuestros países, el secuestro donde privas a una persona de la libertad, sino hay otro secuestro. Sí, que es un secuestro, justamente el secuestro del alma. Y que
eso es lo que está en medio del asunto de los padres, porque eso es lo que hace un hijo cuando daña tanto física como espiritualmente a un padre. ¿Lo secuestra? De alguna manera sí, el secuestrar es el privar de la libertad, el secuestrar es el retener a alguien en contra de su voluntad. Por eso entra en medio del secuestro esas dos cosas, aparte de otras cosas que vamos a ver acerca del secuestro. Uno de los organismos secuestradores a nivel mundial más grande son las iglesias. Una de las formas, más bien la forma más grande por excelencia que todo el ser humano a través de toda la historia ha buscado perpetrar es el secuestro de la voluntad de otro ser humano. Ah, sí, sí. Esa es ahora sí que desde el principio de los tiempos, eso es lo que todo ser humano ha querido hacer con otro ser humano, el que haga lo que yo quiero. Sin embargo, una de las partes más importantes en toda la Torá y en todo lo que el Eterno quiere para el ser humano es la libertad de que cada ser humano pueda decidir hacer lo que quiere. Tanto que al final de la Torá, en Devarim 28, dice: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú. O sea, el Eterno no dice: tienes que hacer lo que a mí me da la gana porque ya te di una Torá y porque ya te di esto, ya te di el otro, ya te di acá, porque yo te puse en el mundo y porque yo esto y porque yo el otro. El Eterno no hace eso. No. El Eterno dice: yo pongo delante de ti todo, literalmente todo, incluyendo la bendición y la maldición, escoge tú. Sin embargo, el ser humano tiene una tendencia casi natural a querer secuestrar la voluntad de las personas. Eso justamente es lo que hacen las religiones. Las religiones buscan controlar o manipular la voluntad de las otras personas. Justamente eso es un ejemplo de lo que es el secuestro. El que prives la voluntad de otra persona, el que prives a otra persona de poder tomar sus propias decisiones y la quieras manipular de la forma en la que tú quieres que sean las cosas, justamente eso es algo que alude a esta parte de la Torah, al secuestro. ¿Por qué? Porque cada uno es libre de decidir si sí o si no, si esto o si el otro. Cada quien tiene derecho. Tiene derecho. Exactamente. Entonces, cuando literal sucede el hecho de que una persona priva de su libertad a otra persona, estamos hablando de secuestro. Pero cuando una persona quiere forzosamente obligar a otra persona por medio de la coerción a que haga como esa persona quiere, también estamos hablando de secuestro, porque el mismo Eterno no se mete con la voluntad del ser humano, deja que el ser humano viva el efecto de lo que él mismo causó. Siempre, obviamente, acompañado de la misericordia del Eterno en todo. Eso es innegable y es literal. Pero, aún así, el Eterno permite que el ser humano viva por experiencia cada una de sus decisiones y que posteriormente, si quiere decidir de una manera diferente, lo haga. Y si quiere volver a decidir igual, también lo deja que lo haga. ¿Por qué? Porque el Eterno nos creó para tener voluntad, tanto voluntad de acercarnos a Él como voluntad de alejarnos de Él. Sin embargo, como seres humanos, continuamente buscamos el secuestro. Porque queremos evitarnos la fatiga de tomar decisiones, evitarnos la fatiga de investigar, de estudiar, mejor preferimos que nos digan qué hacer, en vez de... Todo eso parte de la victimez. Porque el hecho de que quieras que alguien más decida por ti es para tener a quien echarle la culpa. El hecho de que no decidas por ti mismo y aceptes la consecuencia de tus decisiones es para tener sobre un chivo expiatorio, tener sobre quién descargar la culpa de lo que te aconteció malo. Es que usted me dijo que hiciera. Sí, pero es que la decisión es personal, la decisión es de cada quien y cada uno debiera tomar las decisiones acorde a lo que cada uno considera. Ahora, el punto de echarle la culpa a los demás, incluso de esa forma,
también es culpa tuya. ¿Por qué? Porque tú decidiste cederle tu voluntad a otro. Y al tomar la decisión de acuerdo a lo que otro te dijo, es tu culpa por haber decidido conforme a lo que otro te está diciendo. O sea, finalmente sí, no te escapas de que la consecuencia sea tuya porque hayas cedido tu voluntad o tomes la decisión personalmente, es finalmente culpa tuya o decisión tuya la consecuencia que puedes llegar a tener. Como cuando te dicen, ¿qué me recomiendas? Y siguen tu consejo y luego te echan la culpa porque no soy. Exactamente. Es que Aquí está más abajo, más bien en toda esta parte está la parte de ojo, la famosa cita de ojo por ojo y diente por diente, magulladura por magulladura y etcétera, etcétera, que dice quemadura por quemadura, herida por herida, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. Y toda esa parte que se entiende de alguna manera, o más bien lo han tergiversado a nivel mundial, el ojo por ojo y diente por diente y pie por pie, mano por mano y quemadura por quemadura, lo han interpretado como un tú me haces, yo te hago, como si fuera algo de venganza. Pero en toda esta parte de la Torá, de lo que está hablando, es acerca de las leyes de restitución. O sea, no está hablando acerca de venganza en ningún momento, ni está hablando, por ejemplo, la parte donde dice que si alguien mata sin intención a otra persona, el familiar más cercano puede matar a esa persona sin que haya ningún tipo de nada, porque tiene derecho. Entonces, esa parte, si pudiéramos decir que está hablando de venganza. ¿Por qué? Porque le da el derecho a la persona que es cercano familiar de la persona que murió de vengarse. Toda esta parte está hablando acerca de leyes de restitución y de algo que tiene que ver con la justicia. Entonces, de alguna manera es justo el ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, quemadura por quemadura, mayugadura por mayugadura. Si tú dañaste algo, lo restituyes igual. Exactamente, pero las leyes de restitución no se hacían de esa forma. O sea, tú no puedes, por ejemplo, si alguien te golpeó en el ojo, no puedes ir y golpearlo en el ojo también. ¿Por qué? Porque no lo hiciste con la misma, no lo vas a hacer con la misma fuerza, no lo vas a hacer en el mismo lugar, no lo puedes hacer de la misma forma, no es con la misma intención. Entonces hay muchos factores que son factores variables que no se pueden controlar. Por lo tanto, no hay justicia en el yo te pego, tú me pegas. No hay justicia en el tú me golpeas, yo te golpeo. Tú me haces, yo te hago. En eso no existe la justicia. Y estamos hablando en toda esta parte de leyes de restitución justas, de leyes que hacen que ambas partes estén contentas. Entonces, cuando habla de ojo por ojo, diente por diente, etcétera, etcétera, todo eso se tenía que llevar ante los jueces. Para que los jueces dictaminaran, qué es lo que tú quieres para sentirte satisfecho por lo que te acaban de hacer. Si tu hermano vino y te golpeó, tú vas y lo presentas a los jueces y les dices, mi hermano me golpeó. Y entonces los jueces le dicen a tu hermano, tienes que pagarle tal cantidad a él. Y él tiene que decir, ¿estás satisfecho con lo del golpe que te van a pagar? Y él tiene que decir sí, no, o lo que sea. O como dices tú, quiero que me dé un auto. Y entonces los jueces te van a decir, no, eso es totalmente injusto por el golpe que le hiciste. Es como ahorita el derecho civil. Sí, es exactamente igual que el derecho civil. Sí, en el caso de Yeshua lo interpreta de una manera todavía más alta, de una manera todavía distinta, cuando habla acerca del ojo por ojo y diente por diente, y dice, perdonen a los que los ultrajan y los maldicen, y oren por aquellos que les hacen el mal, y etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué Yeshua lo interpreta de esa manera cuando estamos hablando de justicia? Por lo mismo que dice la parte de que si matas a alguien porque el Eterno ya lo tenía previsto para que lo hicieras, justamente por eso es que Yeshua habla en el contexto de restitución y de hacer justicia, habla acerca de que ores por aquellos que que bendigas a aquellos. El Eterno lo puso ahí para que te ofendiera o para que te hiciera algún daño. Porque es la parte que necesitas para trabajar. Para trabajar. Creo que Yeshua
equilibró las cosas porque la Torah es rigor. Y Él vino a la misericordia. Más allá, mucho más de la justicia. Él trajo la misericordia. O sea, ora, ama a los que te odian. La justicia era, Restituye. Que me pague lo que, sí, lo que o sea, me debe. no perdonar, no pasar por O alto sea, la ofensa. si o me sea, hizo, ofendes, me pagas, tiene que ¿no? pagar. Y Yeshua Sí, fue más allá. e incluso a la llegar al misericordia. grado de me voy a vengar por lo que me hiciste. Ajá. Cosa que ya está mal. Y por eso pone la parábola o la enseñanza de que un rey le perdona la deuda, ¿no? A un hombre. Y luego sale el hombre de la presencia del rey y se encuentra uno que le debe y o sea, sí, de este lado está la ley y sí, es justicia. Pero para el Eterno es aún más importante, más elevada la misericordia que te paguen, que lo justo, que la ley, ¿no? Sí, y yendo mucho más allá, hablando del entorno cabalista, sabemos que ninguna de las cosas pasa por casualidad y ninguna de las personas con las que tenemos conflicto son conflictos también obra de la casualidad. O sea, no es porque ya me tocaba, sino porque en muchas ocasiones o es causa y efecto, o el Eterno tiene un plan para que nosotros interactuemos de alguna forma con esa persona y salgamos dañados en alguna situación precisamente por esa persona. ¿Ya viste? A mí me tocó vivir una de esas contigo, aquel de Porta Alta, que no, que hazme otro descuento, que porque me ha ido muy mal en el negocio. Sí. Esa situación, por ejemplo, que me tocó ver y que a ti te tocó vivir, o sea, no es lo justo, era que te pagaran conforme al trabajo que hiciste. Sin embargo, de alguna manera esa persona te robó. El punto es que esa situación no pasó de manera arbitraria ni por cuestión de la casualidad, sino porque justamente en el entorno de lo que estamos hablando de, en ese caso lo justo era que tu trabajo se pagara de acuerdo a lo que fue estipulado, de acuerdo a lo que pactaron. Entonces, es injusto que te paguen menos de lo que originalmente se pactó. Entonces, en el caso de buscar justicia, hablando ya del asunto de Yeshua, sí, puedes optar por la vía de la venganza, como la mayoría de la gente opta, hablando acerca de estos versículos y de esta cita de la Torah, pero también puedes actuar en la conciencia de que el Eterno pone cada una de las cosas por cuestiones a veces ajenas a nuestro entendimiento, o porque en ocasiones esa es la manera que tenemos de pagar algo que nosotros también hicimos. Y precisamente por eso entra la parte donde dice Yeshua: amen a los que los odian, oren, bendigan a los que los maldicen, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no son tu enemigo, no son sino un instrumento que el Eterno utiliza para que pueda suceder lo que tiene que suceder en tu vida, para que finalmente esa misericordia que el Eterno tiene por cada uno de nosotros se vea reflejada en nuestra vida. Vamos a entrar a la parte que tiene que ver directamente con el prójimo, cuando habla acerca de los toros o los bueyes. Hay una, en toda esta parte donde habla acerca de lo que hacen los bueyes y de que qué les van a hacer a los bueyes, y esto de los bueyes y el otro de los bueyes, entra en una serie de versículos que de alguna manera definen muy bien el signo de Tauro. Definen muy bien pero muchas de las características de lo que son los Tauro, o una persona cuando se comporta como un Tauro. Entra la parte de si un buey acornea a muerte a un hombre o una mujer, si el buey tenía el hábito de acornear en el pasado y el dueño fue advertido pero no lo encerró y terminó matando al hombre o a la mujer, entonces el buey tiene que ser apedreado y el dueño también será puesto a muerte. La característica que en muchas ocasiones nos domina, que es más propia de los Tauro, pero que influye en todos los signos, es el hecho de perder el control, el hecho de dejarnos dominar por la ira. Eso es una característica muy propia de los Tauro, que así como son
como los toros, así como los toros y las vacas en general son animales pasivos, son animales, las vacas Mansos. son animales mansos, si pudiéramos decir, pero los toros en específico son animales que se encienden con mucha facilidad, o sea que cambian de su estado. Y ya. Cambian de su estado pasivo a un estado agresivo de una manera muy rápida. sí. Y justamente entra todo esto, toda esta parte, entra hasta la parte, hasta el versículo 22:6, desde el 21:28 hasta el 22:6, toda esa parte involucra parte de lo que en muchas ocasiones, hablando del buey, pero no solo habla del buey, habla también del robo, que son en toda esa parte, habla justamente acerca de dañar al prójimo. Tanto una de las partes de la ira descontrolada, tanto eso como el robo, ambas cosas son un daño al prójimo, porque cuando tú te descontrolas en ira, no vas y te das de golpes contra la pared, buscas con quién desquitarte. Justamente eso es parte de lo que pasa con un toro. Un toro no cuando cambia de esa pasividad a la agresividad, no va y se estrella contra un árbol o contra un poste de madera, busca con quién desquitar esa ira que tiene, exactamente, que es el caso de el toro que acornea. Y dice, si acornea a tu prójimo, se acornea al hijo, se acornea al siervo, se acornea, etcétera, etcétera. Estás hablando de justamente lo que dice Shaul en el Brit Hadashah, que hasta parece una contradicción. Airaos, pero no pequéis, la famosa cita. Pero es sumamente complicado que suba en ti la ira, que tú le permitas subir la ira y que no busques con quién desquitarte, porque cuando sube la ira a ti es exactamente igual que este toro. Sí, se pone no te bravo. interesa quién fue, lo que te interesa es con quién sacar la ira que traes. Entonces, ese toro justamente es una de las características que nosotros tenemos que corregir, que nosotros tenemos que cambiar, que otra de las características de un toro y que también entra dentro de esos versículos que dije, es acerca de un animal que lo dejan pastar en el campo de alguien más. Eso es un daño al prójimo también. Sí. Y eso es otra característica de un toro. Porque un toro, por su tamaño, por su inmensidad, por su fuerza, por su lo que sea, por su pasividad, al toro no le interesa de quién son las cosas, ni a quién atropella, ni qué es lo que se está comiendo. Él llega, atropella lo que se encuentra enfrente y se come lo que él quiere comerse. Esa es otra característica de cómo hacemos daño al prójimo y que hay que remover de nosotros, que es justamente la parte de los toros. Uno de los sacrificios dentro del tabernáculo era sacrificio de toros. Y justamente esa parte del sacrificio que se tiene que hacer en nuestra propia vida es sacrificar la parte que corresponde a esta característica animal que tiene un toro. Y entonces esas características de que suba la ira y esa característica de que no te importe qué es lo que estás pisando y no te importe a quién estás dañando, son dos cosas que van ligadas a los toros y que son dos cosas que hay que corregir en nosotros mismos. No solo se trata de la justicia porque un animal de tu propiedad hizo daño, eso es más que obvio. Si un animal de tu propiedad daña a alguien más, hay que restituir, y la Torah es muy clara en eso. Pero yendo más allá de un animal que me pertenece, el que yo, sin importarme a quién daño a otra persona, daño a mi prójimo, porque no sé cómo manejar mi ira, o porque no me interesa lo que le pertenece a mi prójimo, o lo que es parte de mi prójimo, incluso mi prójimo mismo, si no me interesa, como un toro precisamente que pasta en los cultivos de alguien más. Esas son características que hay que corregir en nosotros
y que son parte de esta parashá, justamente porque todas intervienen en leyes de restitución y todas intervienen en la parte de hacer justicia. Para que nosotros realmente podamos llegar a hacer justicia, tenemos que ejercitar la parte de Geburá en ese tipo de cosas. Todo o mucho de la parashá se trata de ejercitar diferentes aspectos de nuestro árbol de la vida, y justamente por eso la parashá termina con las 3 grandes fiestas que vimos al principio, porque cada una corresponde a las 3 diferentes columnas que están dentro del árbol de la vida, que es ahora sí en integral todo lo que nosotros tenemos que tratar en nuestra propia vida. Y esta parte de los toros y esta parte del robo es lo que tiene que ver con el prójimo, lo que tiene que ver con aquello que no me pertenece, que va directamente a afectar la manera en la que yo camino, porque tanto la triada de abajo, Netzach, Hod y Yesod, son parte de las piernas, la forma de caminar, la forma en la que me conduzco en el mundo. Esa es la parte que yo ejercito con mi prójimo. No solo es cómo yo me conduzco hacia mí mismo. Esa es una parte, y esa es la parte que es Gesed, Geburah y Tiferet. Pero la parte en la que me conduzco hacia afuera, en la que camino en este mundo hacia con el prójimo, esa es la que tiene que ver con la triada de abajo, que es Netzach, Hod y Yesod, y es justamente toda esta serie de cosas que hemos estado viendo, lo que interviene con los asuntos hacia mi prójimo, cómo trato yo a mi prójimo y cómo trato también de hacer justicia, que son 2 cosas que van de la mano, que van juntas, que tienen que ejercitarse de manera alternada, tanto como doy como restringo. Por un lado doy en la parte de hacer justicia, por otro lado restringo en la parte de no hacer daño a las otras personas. Luego sigue la parte de si una persona le confía algo a su vecino y luego se lo roban, y etcétera, etcétera. Y luego dice que si una persona le confía a su asno, a su animal, y se lo roban, y etcétera, etcétera, la parte que tiene que pagar, todos esos son leyes de restitución. Y luego entra una parte donde dice, si un hombre seduce a una doncella, que en el 22:16, a una doncella que no está comprometida para casarse, duerme con ella, y él tiene que pagar el precio de la dote por ella para que sea su esposa, pero si su padre se rehúsa a dársela a él tiene que pagar una suma equivalente al precio de la dote por las vírgenes. En este caso son asuntos de matrimonio, pero entra la parte de la fornicación, la parte de el tener relaciones fuera del matrimonio, que entra dentro de esta parte, y que automáticamente cuando dice aquí el hombre seduce a la doncella o a una mujer que no está comprometida, porque cuando hablamos acerca de una mujer comprometida ya no es fornicación, ya es adulterio, porque las mujeres comprometidas se tomaban como que ya estuvieran casadas. Entonces la parte de donde rehúsa el padre darle a la mujer, eso ya es otra cuestión a la que no me voy a meter, porque luego habla acerca del asunto de la hechicería, que dice: no permitirás que una hechicera viva, cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será puesto a muerte, cualquiera que sacrifique para cualquier dios, excepto para el Eterno, será completamente destruido. No puedes dañar ni oprimir al extranjero. No abusarás de ninguna viuda ni huérfano, y si abusas de ellos de cualquier forma, ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y mi furia arderá. Y luego entra otra vez en las cuestiones de préstamo y en las cuestiones de justicia que tienen que ver con las otras personas, pero está
No maldecirás a los jueces, no tardarás en ofrecer la cosecha de grano, o sea, las primicias. Tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y tus ovejas. No repetirás falsos rumores, no te asociarás con una multitud para el mal, no mostrarás preferencia al pobre en una disputa. Luego, si te encuentras al buey y al asno de tu hermano, hay que regresar. Hay que regresarlo. Entonces, todas estas son como regulaciones que de repente se encuentran dispersas una de otra y que dices, bueno, ¿qué tiene que ver la hechicería con que le preste con que el otro me preste su abrigo y que si no voy a mostrar preferencia y que si no voy a hacer esto y que si no voy a hacer el otro y que los huérfanos y que se voy a tratar mal a los huérfanos? Y más adelante viene acerca de no recibirás soborno, mantente alejado del fraude, no oprimirás al extranjero. Y automáticamente, después de todo ese montón de cosas que parece que no tienen ninguna relación, entra la regulación del Shabbat. Entonces, todas esas regulaciones parecen de alguna manera aisladas y como que se corta cuando empieza a hablar acerca del Shabbat. Pero todas y cada una de esas regulaciones son cosas que de alguna manera desembocan al Shabbat. ¿Por qué? Porque empezando con el hecho de la hechicería, dice que no permitirás que ninguna hechicera viva. ¿En qué artículo estás? Ese es el 22:18. 22:18. Cuando nosotros, me acuerdo que tuvimos una plática fuera de foco, del Shabbat, donde estábamos hablando acerca de la hechicería y que justamente la hechicería es mala, o más bien va en contra de lo que el Eterno establece o de lo que el Eterno quiere para nosotros, porque el trasfondo de la hechicería es deseo de recibir. ¿De recibir qué? Lo que yo siento que me merezco, pero que el Eterno no me está dando. Entonces, de alguna manera quiero manipular la voluntad del Eterno para mi vida, para ejercer mi voluntad por encima de la voluntad del Eterno. Ahora, sabemos que la voluntad del Eterno es buena y es perfecta. Y cada una de las cosas que pone el Eterno para nosotros es porque de esa manera tiene que suceder, porque algo tenemos que pasar o algo tenemos que enfrentar para poder mejorar y poder crecer. Sin embargo, la hechicería es yo no quiero, de alguna manera es yo no quiero y no me gusta tu voluntad. Quiero buscar otra alternativa. Quiero buscar una alternativa que se adapte más a lo que yo quiero para mi vida, porque yo siento que eso es mejor que lo que tú tienes porque para mi vida. Yo siento que me lo merezco. Exactamente. Entonces, por eso la parte de la hechicería entra dentro de una cosa negativa o dentro de una prohibición de la Torah. Y luego entra la parte de la relación con los animales, que fue justamente lo que se dice que pasó antes del diluvio, o que pasaba muy continuamente antes del diluvio, y que también es causa, entre muchas otras cosas, de por qué vino el diluvio. Cosas que pasaban también en Sodoma y Gomorra. Y luego dice: cualquiera que sacrifique a otro Dios, excepto que sea al Eterno. Y luego habla acerca de el abuso a los extranjeros, a las viudas, los huérfanos. Luego habla acerca de el hacer injusticia con las personas, el hacer diferencia entre pobres y ricos. Luego habla acerca de no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Luego, no negarás a nadie la justicia, y etcétera, etcétera. Todo ese compendio de cosas, hasta antes de que entre el Shabbat, que es en el 23:12, justo antes de eso entra el descanso de la tierra también. Pero todo ese compendio de cosas, todas y cada una, son cosas que intervienen entre el daño al prójimo y el daño al Eterno, que son justamente los dos aspectos que cubren las 10 palabras que vimos en la parashá de Yitro. El amor al Eterno en los primeros 4 mandamientos, y luego el trato al prójimo en los otros 6 mandamientos. Entonces, todas y cada una de esas cosas entran dentro de esas infracciones, pudiéramos decir, a las 10 palabras, y que entran también en infracciones a las 10 sefirot. Y en la parte de cuando tocamos el 4º mandamiento, que tiene que ver con el Shabbat,
la cuarta palabra, y que en el Shabbat justamente entran también las 10 sefirot, y que el Shabbat es la manifestación de todo eso. Justamente por eso es que el Shabbat entra después de todo este montón de regulaciones que tienen que ver de alguna manera como si estuviéramos viendo las 10 palabras entre mandamientos que van en relación al Eterno y mandamientos que van en relación al prójimo, y finalmente la manifestación de si va a haber una bendición o no va a haber una bendición en tu vida, basado en la justicia o basado en basado en qué tanto uno guarda o deja de guardar tanto el amor al prójimo como el amor al Eterno por ambas partes, en cada uno de los diferentes aspectos que están desde el 22:18 hasta el 23:11, no, hasta el 23:12. En todos y cada uno de esos aspectos es como estar de alguna manera englobando ambas cosas en esas 10 palabras que ya vimos la semana pasada, y finalmente todo eso desemboca a que podamos llegar a tener ahora sí un descanso, un Shabbat. Y que ese Shabbat o la bendición, como consideramos, el Shabbat es manifestación. Entonces en el Shabbat se manifiesta toda la justicia o la falta de justicia que nosotros pudimos llegar a tener en una semana. Aquí al final habla acerca de 7 años, que también es exactamente igual. Llega al séptimo y es como un Shabbat, en donde se manifiesta también todo. Ahora sí, todo lo que venimos jalando de todos los versículos anteriores que tienen que ver con justicia, tanto para el Eterno, de ti para el Eterno, como de ti para el prójimo, y que culminan en la manifestación que es el Shabbat. Y automáticamente después de la manifestación del Shabbat entra lo que dijimos acerca de las 3 columnas y las fiestas, que también son ahí sí es como cumplir un ciclo completo. El Shabbat es un ciclo que se repite del 7, inicia, vuelve otra vez 7 y otra vez 7 y otra vez 7. Las fiestas, como ya lo habíamos dicho, son un ciclo también que termina en 7 del 7 del 7 y vuelve a iniciar otra vez el ciclo, y es año tras año repetitivo, uno tras otro. Entonces, finalmente el Shabbat, después de toda la regulación que tiene que ver entre el prójimo y nosotros, y toda la regulación que tiene que ver entre el Eterno y nosotros, que el no cocerás al cabrito en la leche de su madre, es una regulación que tiene que ver con el Eterno, porque una práctica muy común, y eso ya lo hemos repetido más de una ocasión, en la tradición se dice que es no combinar leche con carne. Dentro de esa tradición nació en la antigüedad, cuando no había luz. Era muy cuando no había luz y no había tantas cosas para averiguar de qué animal procedía y de si es de esto. O sea, si vas a la carnicería, por ejemplo, ahorita le dices dame carne de res, dame carne de esto, dame carne del otro, dame carne de lo que sea, y te la dan. En la antigüedad se dice que nació el no combinar la leche con la carne, porque como no podían distinguir si la carne era de res o la carne era de cabra en las noches, entonces justamente por la misma razón que se estableció el mandamiento de que no se ponga el talit durante la noche, porque en la noche el mandamiento es que el talit lleva los tzitziyot, entonces el mandamiento es para que los veas. Entonces la regulación se puso porque en la noche, pues como está oscuro, no los puedes ver, entonces mejor no te pongas el talit en la noche. Actualmente pues ya no tiene nada que ver eso, porque prendemos la luz y se ve todo perfectamente como si fuera de día. Pero en esa época no había. Esa misma regulación de porque no vemos y no podemos distinguir en la noche si es carne de res o es carne de cabra, entonces mejor no comas carne para que evites consumir carne que puede haber sido de cabra y que fue cocida en la leche de su madre. La persona que mataba al animal para vender la carne sabía de qué era, ¿no? Sí, pero si la persona, vendía, ¿no? Si la persona que estaba en su casa no sabía si era de carne de res o era carne de... porque la confundió por alguna razón. Le pregunto, si vas y le dices quiero carne,
Sí, me refiero a cuando ya estabas en tu casa y por ejemplo tenías un pedazo de carne de res y tenías un pedazo de carne de cabra y era noche, no había manera de poderlas distinguir si era una de res o una de cabra. Entonces para evitar, entonces mejor no consumas ninguna carne con leche y así nos evitamos el problema de... Así fue como nació el no consumir carne con leche juntas. En la antigüedad, hablando acerca de la regulación que nacía aquí en la Torá, en la antigüedad era una costumbre, eso de cocer el cabrito en la leche de su madre, era una costumbre idólatra. Se supone, de acuerdo a la tradición antigua, que Baal moría para el invierno y resucitaba para primavera. El rito de resucitación, el rito de resurrección para que Baal otra vez viniera a ser Dios de esos fulanos en primavera, el rito involucraba a cocer un cabrito en la leche de su madre y después derramar la sangre del cabrito junto con la leche en los campos de cultivo. Ese era un rito, una tradición que se hacía cada primavera, primavera tras primavera, primavera tras primavera, porque se decía que así era como resucitaba el dios Baal, que luego era posteriormente muerto por su hermano, y que su hermano era el que dominaba la parte del otoño-invierno. Para poder traer a la vida nuevamente a Baal y desterrar al hermano, que también me sabía el nombre, pero ya no me acuerdo de cómo se llama, al hermano malo de Baal, que era el que gobernaba en otoño-invierno. Entonces Baal gobernaba en primavera y verano. Para poderlo traer a la vida tenían que cocer un cabrito en la leche de su madre y degollarlo para que fluyera la sangre, y la sangre combinarla con la leche para esparcirla en los campos y así tuvieran una buena cosecha. Es una práctica totalmente idolátrica. Desde el punto cabalista, lo acabo de decir, la leche se considera columna derecha, lo que tiene que ver con Gesed, y la carne se considera columna izquierda, lo que tiene que ver con Geburá. Ellos comentan que Geburá y Gesed no se mezclan. Ahora, bueno, una y otra vez hemos visto que Geburá y Gesed juntas son Tiferet. Entonces, bueno, eso ya es... ¿La carne qué era? ¿Columna qué? Izquierda. Columna izquierda y la leche columna derecha. Entonces por eso dicen también que, dentro de las regulaciones, dentro de los takanot, que son regulaciones que no están en la Torah, pero que son regulaciones extras, los takanot son regulaciones que pusieron los mismos rabinos. Dentro de los takanot está que puedes hay muchos diferentes, pero con respecto al consumir leche con carne, si consumes leche, después de 30 minutos ya puedes consumir carne. Si consumes carne, tienes que esperarte 6 horas para poder consumir leche. Por último, cerramos con lo que, ya quedó claro ese punto. Se prohíbe por motivos idolátricos para los ortodoxos, y ahorita aplica como por motivos de salud. Para los ortodoxos no es por motivos idolátricos. Ellos no lo consideran como que es por cosas idolátricas. Ellos lo consideran como que es por causa de lo que llaman apto y no apto, de lo que llaman kasher y no Lo que es kosher y no es kosher. Y no es kosher, ajá. ¿Eso es kosher? Sí, o sea, entra para ellos entra dentro de la regulación de la comida, no tiene nada que ver con idolatría. Por último, cerramos el ciclo de todas las regulaciones que iniciamos de alguna manera con el asunto que tiene que ver con el trabajo de Seir Anpin, el trabajo para poder llegar a la libertad, y culmina esta parashá con las festividades, las 3 festividades grandes que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Ya hablamos al principio de ellas y que son representantes de lo que son representantes, y que cada una de ellas son justamente un trabajo de lo mismo. Lo mismo que dijimos al principio, el trabajar en nuestro árbol de la vida, en nuestras diferentes sefirot, para poder llegar a la libertad y para poder dejar de ser esclavos, y para que el séptimo, que es donde se cierra el ciclo, el séptimo año, podamos llegar a tener esa libertad real. Hay que trabajar cada uno de los diferentes estaciones, cada uno de los diferentes años, cada uno de los diferentes ciclos, para culminar ahora sí con una verdadera libertad. Y termina esta parashá
cerrando el ciclo de las 3 festividades más grandes, dentro de las cuales se engloban las otras festividades también. Entonces cierra completamente para poder ahora sí trabajar de manera completa, tanto personalmente, cada una de las Sefirot en nosotros de manera personal, y trabajar también cada una de las festividades que tienen que ver también con las Sefirot, pero englobando la parte de las 2 cosas que se engloban en esta parashá, que es hacia el prójimo y hacia el eterno. Entonces primero entra nuestro trabajo personal, que es con lo que nosotros accionamos para trabajar hacia con el prójimo, y entra también ese mismo trabajo culminando con las fiestas, que es la manera en la que nosotros de alguna forma le rendimos culto al Eterno, y de alguna manera eso crea nuestra conexión con el Eterno. Entonces entran esos 2 aspectos en esta misma parashá, tanto trabajar en nosotros para el poder ser luz, para poder tratar realmente al prójimo de la manera que es justa, de la manera que es correcto, como en toda la parashá se dice, y también actuar de la manera justa y correcta hacia el Eterno, que es guardando cada una de las festividades, y una de las principales y la que es más repetitiva es el Shabbat. Por eso también el Shabbat, aparte de mencionar las 3 fiestas más grandes, justo antes de mencionar eso, menciona el asunto del Shabbat, porque el Shabbat es una de las festividades más repetitivas en todo el año, y es la oportunidad que tenemos tanto de que el Eterno nos bendiga, como de que nosotros podamos reconocer al Eterno por todo lo que cada semana y cada día hace por nosotros. Así terminamos la parashá de Mishpatim. Nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, con una buena señal, comience para nosotros estos 6 días de trabajo que vienen hacia nosotros en paz, exentos de todo error y pecado, y limpios de toda transgresión, culpa y maldad, y apegados al estudio de la Torá y a las obras buenas, y agraciados con sabiduría, entendimiento e intelecto de tu parte. Anuncia para nosotros en ellos regocijo y alegría, y que no se despierte la envidia de los hombres en nuestro corazón. Nuestro Rey y nuestro Elohim, pon bendición, ganancia y éxito en todas las obras de nuestras manos. Y a todo aquel que aconseje a nosotros y a tu pueblo Israel un buen consejo y un buen pensamiento, fortalécelo, bendícelo, agrándalo y sosténlo. Cumple su consejo como está dicho, te dará a ti de acuerdo a tu corazón, y todos tus consejos realizará. Y está dicho, y decretará y dirá, y se cumplirá para ti, y sobre tu camino brillará la luz. Y a todo aquel que aconseje a nosotros y a tu pueblo Israel un consejo que no sea bueno y un pensamiento que no sea bueno, invalídese su consejo. Como está dicho, Adonai invalida el consejo de las naciones y arruina los pensamientos de los pueblos. Y está dicho, aconsejarán un consejo y se invalidará, planearán planes y no serán, pues de nuestro lado está Elohim. Y abre para nosotros, Adonai nuestro Elohim, en esta semana y en toda semana, puertas de luz, de bendición, de alegría, de regocijo, de gloria, de buen consejo, de canción, de placer, de bienestar y de vida. Puertas de bien, de salvación, de perdón, de sustento, de aprendizaje, de alimento, de indulto, de consolación, de perdón, de ayuda, de redención, de manutención, de justicia, de júbilo, de dignidad, de curación completa, de paz. Puertas de reposo, de Torah, de oración, de arrepentimiento y de salvación. Como está escrito, la salvación de los justos viene de Adonai, el que los fortalece en su momento de angustia, y los ayudará Adonai y los rescatará de los malvados y los salvará, pues confían en él. Y está dicho, descubrirá Adonai el brazo de su santidad a los ojos de las naciones, y verán todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Elohim. Y está dicho, todos tus vigías alzarán su voz juntamente y se regocijarán, pues todos los ojos verán el retorno de Adonai a Sión. Y cumplirá para nosotros Adonai nuestro Elohim el verso que dice, cuán gratos son sobre las montañas los pies del mensajero que anuncia paz, que proclama el bien, que anuncia salvación, diciendo a Sión, reina tu Elohim. Amén. Lo primero para Sión helo aquí, y para Jerusalén un mensajero daré. Kos Yeshuot Esau Beshem Adonai Ekra, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen borei peri hagafen
Amén. La 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei besamim borei minei besamim Amen. La 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei haesh borei meorei haesh Amen. La 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 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amad בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל עמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה ברוך אתה אדוני עמד בין קודש לחול אמן Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la 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 lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la 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 Eliyahu Hanavi Eliyahu Hatishbi Eliyahu Agiladi Bimera Beyamenu Yavo Eleinu Mashiach ben David Mashiach ben David Eliyahu Hanavi Eliyahu Hatishbi Eliyahu Agiladi Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que distingues entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el día séptimo y los 6 días de trabajo. Bendito eres tú, Adonai, que distingue entre lo sagrado y lo profano. Amén. Shabbat Tov.